por Radio Universidad de Santiago. Queremos hablar entonces de si es que hay o no, es la pregunta, la invitación para reflexionar, un aumento en la adicción a Internet y sus efectos, particularmente en un target, ¿no? Que pareciera ser el que está más propenso, más vulnerable, que son los adolescentes, pero también obviamente extrapolarlo a los adultos o a los niños, que son considerados también como nativos justamente en estas nuevas tecnologías. Antes de presentarle a nuestro invitado algunas coordenadas contextuales. Bueno, el uso intensivo, ¿no?, de las pantallas de computadores, teléfonos, estos llamados teléfonos inteligentes, ¿no?, porque son tan multifuncionales. Las tablets, bueno, nos abre un mundo de posibilidades, pero también nos está pasando la cuenta en materia de salud. Países como Estados Unidos ya tienen clínicas tal cual, para el tratamiento de la adicción a Internet. Y aunque Chile aún no llega a esos extremos, sí existe preocupación por el desarrollo temprano del problema, en este caso de niños y adolescentes. Bueno, el caso reciente, usted lo vio seguramente en la prensa, ¿no?, de dos niñas estadounidenses de 12 años que apuñalaron 19 veces a una compañera de colegio para ingresar al sitio en Internet de Slenderman, que es un personaje virtual creado el año 2009 de características terroríficas y que exige a quienes quieran entrar a la red, comillas, asesinar a una persona. Resulta impactante, macabro, ¿no?, por no decir otra cosa. Y parece ser una consecuencia del poco interés que se ha puesto en este problema. Vamos a ver si está relacionado o no, pues acá hay un tema ya de salud patológica, una psicosis que si está o no alimentada, ¿no?, por Internet. Bueno, para conversar sobre este tema, su prevención y posibles consecuencias, nos acompaña hoy en el estudio el doctor Jorge de las Heras, miembro de la Academia Chilena de Medicina, quien ya lleva varios años estudiando justamente el uso problemático de Internet en niños y adolescentes. ¿Conoce usted casos de dependencia a Internet? ¿Cree que es posible cambiar los malos hábitos que tenemos con la tecnología? Queremos conocer su opinión y su experiencia. Comuníquese, por supuesto, con nosotros al 271-81739 y a radio@usach.cl. Jorge, muchísimas gracias por estar acá, muy buenos días. Atravesaste prácticamente todo Santiago para llegar a nuestra radio, así que doblemente agradecidos. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que yo tengo un gran reconocimiento no solamente por lo que es la USACH como universidad pública, sino también por lo que significa esta radio, que la escucho con bastante frecuencia. Tiene muy buena música además. Excelente, así vamos a comenzar muy contentos entonces el día de hoy. Hablemos entonces de la importancia, ¿no?, de abordar estos temas de debate público y desde una perspectiva médica, porque el uso de las nuevas tecnologías e Internet en particular está generando un ruido o está generando preocupación desde las ciencias médicas y está ya presente en el debate público. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, en primer lugar, yo no quiero demonizar, ¿no es cierto?, este tema diciendo de que el uso de Internet es una cosa tremenda, trágica. Por el contrario, estamos frente a una tecnología que llegó para quedarse, estamos frente a una nueva generación, ¿no es cierto?, que es la generación, yo diría, digital 2.0, que ya tiene un manejo absoluto desde muy niño de esto, cosa que para nosotros los adultos mayores y adultos medianos, digamos, significa todavía una técnica bastante inaccesible. O sea, yo me considero personalmente un analfabeto digital y siento que en general nosotros no tenemos esa facilidad. Ahora, yo creo que más allá de que esto, tampoco me gusta mucho usar el término adicción a Internet. Esto se usó en un comienzo y se ha ido dejando por varias razones, pero fundamentalmente porque los médicos, los psiquiatras, cuando hablan de adicción se refieren a sustancias. Y acá estamos hablando obviamente del uso desmedido, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, de un medio de comunicación. Yo prefiero hablar de hiperconectividad a la red, digamos, y ese es como el término que más se adapta hoy en el mundo moderno, que cuando uno revisa la literatura es lo que se usa como término. Y esa es la problemática, de qué manera, digamos, esta hiperconectividad, especialmente en los sectores que más usan Internet, que son los niños y adolescentes. Hoy vimos en el diario, ¿no es cierto?, en Mercurio sale, por ejemplo, que ya Chile tiene más del 50% de la población, ¿no es cierto?, medios de comunicación, smartphones, sistemas móviles, ¿no es cierto?, para comunicarse con Internet, lo cual pone a este país probablemente a la cabeza de muchos procesos, digamos, a nivel del mundo, del uso de estos medios. Esto ya se sabía, Chile estaba después de Turquía y de Filipinas entre los países que tenían más uso, digamos, de Internet en los adolescentes y en los jóvenes. Y creo que Chile, sin duda, ¿no es cierto?, es un país que ha continuado avanzando en esto porque
hoy por hoy comprarse un teléfono inteligente no es un problema tan serio, es prácticamente accesible a todos. En términos económicos. En términos económicos. Y yo creo que es casi imposible no ver un joven, digamos, aún en las poblaciones, digamos, donde existen más problemas económicos, usando uno de estos teléfonos. Yo no soy tan joven, pero tengo un tarro de teléfono que es solamente para llamar y recibir llamadas, exclusivamente. Y realmente es un tarro, pero ha funcionado. ¿Por qué crees, y desde también el estudio, ¿no?, que has realizado y el enfoque donde has puesto también tu trabajo, que Chile justamente está liderando, o más bien, a ver, porque uno empieza a ver en las vías públicas, en el transporte, ¿no?, en el mismo metro, las calles, que algo que llama mucho la atención de nuestro país y que nuestros hermanos latinoamericanos, muchos inmigrantes que ya están residiendo en nuestra ciudad particularmente, les llama la atención que la gente no se saluda, la gente no se mira a los ojos, ni sabe, ¿no?, que está el otro, aun cuando de repente estemos pegados literalmente, porque en el transporte público de repente se nos hace chico. Pero están todos conectados, hiperconectados, a primera hora, 8 de la mañana y hasta que se van a acostar. Y me imagino que es una práctica también, digamos, indoor, ¿no?, que se produce también en los hogares y crea ciertas problemáticas también en la línea de la comunicación con los miembros de la familia, con las parejas, con otros vínculos, etcétera. Cuando hablamos de hiperconectividad en nuestro país, y aclarando que no queremos usar la palabra adicción propiamente tal, esta hiperconectividad me imagino que tiene consecuencias no solamente en estos términos más psicológicos o de adaptación o de sociabilidad, sino ya en un tema más, no sé si fisiológico, neurológico, etcétera. ¿O es un mito? Cuéntanos un poco qué se ha investigado o estudiado al respecto. Bueno, se han hecho muchos estudios, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando hablamos de hiperconectividad, ¿de cuánto estamos hablando? Si ustedes sumaran diariamente cuántas horas usa o está frente a una pantalla un joven hoy, usando su teléfono, enviando a la televisión, usando la computadora, estamos hablando de más de 10 horas por día, realmente, porque uno no se da cuenta, son 15 minutos, media hora, 20, 30 y vamos sumando, son 10 horas. Cuando se habla de hiperconectividad, generalmente se habla de más de 12 horas, ¿no? Y yo diría que más que por el número de horas per se, tiene que ver con la actitud y la conducta de los jóvenes. O sea, el uso de Internet, ¿no es cierto?, es una maravillosa red de comunicación social. Permite que los jóvenes hoy con el WhatsApp prácticamente están en contacto simultáneo, hablándose de todo el tiempo. Y sin duda, ¿no es cierto?, que esto tiene un beneficio enorme, porque les permite a ellos conocer qué es lo que ocurre, tener acceso a información, incluso en términos educativos, ¿no es cierto?, hacer sus tareas, en fin, hay muchas cosas muy positivas. Por eso yo quiero partir con lo positivo y no con lo negativo. Claro, y no satanizarlo. Claro, exactamente. Lo que pasa es lo siguiente, que hay jóvenes, ¿no es cierto?, que efectivamente por su actitud, y ese es un tema que está muy en discusión, si estamos hablando de jóvenes que tienen una predisposición a esto, ¿no es cierto?, o si el exceso de uso de esto puede llevar a conductas que sean absolutamente anormales, o sea, a psicosis, a cuadros bipolares, en fin, o sea, pueden precipitar o desencadenar cuadros que pueden existir en la persona, pero que se pueden agudizar. Exactamente. Entonces, esa es la gran discusión. ¿De qué manera nosotros, ¿no es cierto?, podemos primero establecer cuál es el límite de la normalidad, si queremos darle un nombre? Y en segundo lugar, ¿qué significa, digamos, esta hiperconectividad en términos de salud? En primer lugar, salud física, me refiero a un joven que está sentado frente a la computadora 10, 12 horas por día y no hace gimnasia y no hace ejercicio, tiene obesidad. Y la obesidad es una de las cosas que se ha descrito asociada con esto. En segundo lugar, se han descrito otros trastornos físicos como trastornos en los dedos, o sea, el uso permanente, ¿no es cierto? Eso no sabía si era cierto. Claro, sí, no, o sea, hacen problemas, digamos, articulares por el uso excesivo de las consolas. Claro, ya, perfecto. Claro, las consolas y también el mismo celular que lo están digitalizando permanentemente. Y ese movimiento podría... Exactamente. Alterar. Entonces hay problemas articulares. Pero más que todo, ¿no es cierto?, hay problemas que tienen que ver con trastornos de conducta, o sea, jóvenes que tienen trastornos de su escolaridad, que de golpe se transforman en jóvenes retraídos, ¿no es cierto?, que no hacen sus tareas, que no se empiezan a comunicar con la familia, ¿no es cierto?, que solamente se comunican con los amigos a través de Internet, que no salen de su habitación. Entonces hay extremos, digamos, en esto que sin duda significan una patología, y es precisamente en ese sector donde nosotros tenemos como médicos, ¿no es cierto?, la responsabilidad de mirar qué está pasando.
Por cierto. Ahora, estos daños, digamos, más allá del sedentarismo, ¿no? Y la obesidad, que ciertamente es algo que afecta de una casi proporcionalmente a las horas de no hacer ejercicio y la ingesta de comida que puede estar asociada incluso a la ansiedad, ¿no? Que produce esto. Problemas más puntuales, problemas a la vista, cansancio mental, por la sobreexposición, ¿están asociados también y se han detectado? Efectivamente, problemas a la vista se han detectado por el uso de pantallas, o sea, por la luminosidad que la pantalla tiene, están descritos, digamos, e incluso en esta reunión que tuvimos nosotros en la Academia de Medicina fue muy interesante porque uno de los médicos internistas planteó que por el exceso de exposición a la luz de la pantalla habría problemas hormonales. Hormonales. ¿Cuál es la asociación ahí? Bueno, se han descrito que la luz precisamente al producir un estímulo, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, afectaría el eje hipoficiario, en fin, habría algún tipo de trastorno hormonal que tiene que ver con esto. Yo la verdad que no conozco trabajos en esa área, pero esto lo mencionó. Muy preliminares. Exacto, lo mencionó uno de los médicos que estaba ahí y creo que vale la pena investigarlo, porque la verdad que nosotros, esta es un área donde lamentablemente la gente que está involucrada tiene que ver más con la comunicación que con la medicina. Exacto. Y los que estamos un poco interesados en el tema, ni siquiera considerándonos expertos de esto, sentimos de que hay una gran ignorancia por parte médica. O sea, yo diría que los pediatras, por ejemplo, reciben permanentemente consulta de padres que le dicen, pucha, mire, tengo mi niño que se queda en su cuarto todo el día, no sé qué hacer con él. Y la verdad que los pediatras no saben muchas veces qué contestar. O lo derivan finalmente a un psicólogo. A un psicólogo, exactamente. Claro, pero no desde la medicina propiamente tal se trata. Exactamente. Entonces creemos que hay ahí una necesidad de conocimiento también por parte del área médica de qué es lo que está pasando. Hay un síndrome muy famoso de Hikikomori, que es un japonés que describió al comienzo del año 2000, 2002, 2003, este síndrome caracterizado por jóvenes que se encerraban en su cuarto y no salían más. Y solamente salían de noche para comprar, digamos, un poco de alimento y volvían a su cuarto y seguían, pero por meses, ¿no? Esto era como un síndrome de autoexclusión, ¿no es cierto? O yo diría como de el extremo. Esto es, incluso antes de Internet, se había descrito en relación con jóvenes que se dedicaban a leer cómics, ¿no es cierto?, y hacer actividades con televisión. Pero ahora se asoció a Internet porque obviamente con el teléfono celular moderno, ¿no es cierto?, es mucho más fácil aislarse. Sin duda. Hay problemáticas que se han abordado mucho desde la psicología, desde la comunicación, por cierto, también de los nuevos aprendizajes de alguna forma, ¿no? Las distintas formas de leer, las distintas formas de interactuar, las distintas formas de sociabilizar en torno al Internet y justamente siempre se está como pidiendo... Más que disculpa, uno está como muy atento de no satanizarlo, justamente como tú decías, Jorge, porque no es un tema de decir no a estas nuevas tecnologías, sino muchas veces nosotros también lo hemos visto con nuestros amigos ya, ¿no?, de la Fundación que veo, tiene relación con el uso adecuado, con la dosis adecuada, por supuesto, interactuar también con en este caso, con esta dimensión, digamos, 3D en la que estamos, ¿no? Pero sin duda tienen muchos beneficios. Tú realizaste un estudio, ¿no?, que confrontó los resultados con otro estudio, en este caso internacional, ¿no?, que se llama Experimento Global en Abstinencia de Medios, que tiene relación con nuestros jóvenes en este caso, o sea, confrontar la realidad local con la que pasó, o sea, no sé exactamente dónde es, pero que es un estudio internacional. ¿Me puedes contar de qué se trata todo, Jorge? Yo no hice ese estudio, ese estudio nosotros lo hemos usado... el confrontar. Claro, lo hemos usado como referencia porque efectivamente es un estudio donde ellos compararon digamos, jóvenes de distintos países del mundo, de África, de Asia, de Europa, de América Latina. Y lo que ellos hicieron en el fondo fue de privar a estos jóvenes durante 24 horas, ¿no es cierto?, del uso del teléfono celular. Y ver cuál era el resultado de la experiencia. Y la verdad que es notable porque efectivamente ahí es donde uno siente que hay una deprivación. Cuando uno les quita el teléfono celular se produce un fenómeno muy parecido al que se produce la abstinencia por droga o por cigarrillo. O sustancia a la que uno depende. Exacto. Entonces efectivamente es muy interesante el estudio porque se refieren los comentarios que hacen los jóvenes, de qué es lo que ellos sintieron en esto, o sea, la angustia que les significó estar durante un día sin poder comunicarse con sus amigos, ¿no es cierto? Un día. Solamente un día. Entonces, claro, cuando uno ve esto, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que estamos frente a un problema tremendamente grave. O sea,
si realmente esto ya está tan incorporado a la vida de estos jóvenes que no hay manera, ¿no es cierto?, de poder modificarlo. Bueno, yo creo que la pregunta que uno se hace es decir, ¿cuál es el próximo paso, ¿no es cierto?, de esta situación? Y obviamente que estamos cada día con nuevos sistemas de redes, ¿no es cierto? Porque, bueno, fueron apareciendo Facebook, después aparecieron otros más, ahora tenemos el WhatsApp y dentro de 6 meses aparecerá algo nuevo, que va a permitir que efectivamente estos jóvenes prácticamente estén sintonizados todo el tiempo con su mano, con su teléfono al lado. ¿Crees que de alguna forma este fenómeno social asociado con estas tecnologías que sin duda son espectaculares respecto a décadas o años anteriores, podría ser existir de alguna forma una reacción un poco conservadora por parte también de nosotros, los adultos o padres, ¿no?, de estos mismos niños, como sucedió en su época con la aparición de la televisión o en su época con la radio, incluso con el libro, viéndome más atrás como nueva tecnología? Bueno, yo siempre, cuando hablo de este tema, me recuerdo cuando yo leía a Mafalda, que a Mafalda no le prohibían ver televisión en su casa, se iba a ver a la casa del vecino. Bueno, es un poco de Felipe, ¿no? Claro. De Felipe, claro, creo que iba a ver. Un poco lo mismo, ¿no es cierto? O sea, es imposible prohibirle hoy que un joven tenga acceso a un teléfono celular. Y yo creo que tampoco, por eso yo insisto en esto, no hay que demonizar esto, por el contrario, o sea, hay que rescatar lo maravilloso que es tener hoy acceso a las redes como tienen nuestros jóvenes. Yo les mencionaba de que en mi infancia yo tenía acceso a algunas enciclopedias, Pasacalpe, ¿no es cierto?, enciclopedia británica, y para mí era un privilegio poder leer estos tremendos libros y poder buscar datos e información que yo quería. Espero que no la hayas recortado. No, eso no lo hice. Pero era realmente, no, porque yo creo que me echaban de mi casa, pero claramente, ¿no es cierto?, era un libro que mucha gente de mi generación se debe acordar, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que tenía también una cantidad de historias y de cuentos y de juegos. Era fantástico. Era un poco lo que ellos tienen hoy con Internet, con la diferencia que hoy lo tienen en imágenes, ¿no es cierto?, lo tienen de una manera, de una accesibilidad casi inmediata, no tienen que hacer ningún esfuerzo para recibir información. Pero junto con eso, ¿no es cierto?, con toda esta maravillosa información, con todos los datos, uno puede hacer cualquier pregunta y se mete, ¿no es cierto?, a Google y googlea la pregunta y inmediatamente tiene la respuesta. Exacto. Pero hay otro problema, ¿no es cierto?, que junto con eso hay una cantidad enorme de páginas que son tremendamente, digamos, anormales en su desarrollo, anormales porque en el fondo están atrás de fenómenos patológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay páginas que tienen que ver con el suicidio, hay páginas que tienen que ver con la anorexia. ¿Y qué decir la pornografía? Bueno, la pornografía es casi un término común, ¿no es cierto? Porque yo creo que la pornografía casi ya ni se menciona, porque es tanta que ya ni se menciona. Pero esas otras páginas que tienen que ver con la autodestrucción, ¿no es cierto?, de cómo hacerse heridas, ¿no es cierto? No, es tremendo. Entonces, hay miles de estas páginas, y estos jóvenes no hay manera de cómo un padre puede evitar de que tenga acceso a eso. Entonces, la gran inquietud, mi gran cuestionamiento tiene que ver con eso. ¿De qué manera nosotros, los padres, los familiares de un joven, adolescente, niño, que no está nunca en la casa, porque el padre trabaja todo el día, la madre trabaja todo el día, el joven llega del colegio, se encierra en su pieza, ¿no es cierto? El padre no sabe lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede él controlar una situación, digamos, de este tipo, cuando claramente él tampoco conoce ni siquiera la tecnología que el joven está usando, que se metió en la nube no sé cuánto, que sabe lo que es la nube? Entonces, por eso yo creo que ahí mi gran inquietud es de qué manera nosotros como padres, como profesores y como sociedad, acompañamos a los jóvenes a estar en la red. O sea, ahí hay una responsabilidad que yo siento que no se ha tomado todavía como sociedad. Vamos a seguir conversando con el doctor Jorge de las Heras, miembro de la Academia Chilena de Medicina, sobre el aumento, ¿no?, en el uso de Internet, de las horas, ¿no?, lo que llamamos la hiperconectividad, particularmente en niños y jóvenes, y las consecuencias, por supuesto, que esto conlleva. 9:27, hacemos una pausa musical. Vamos aquí en Usted Tiene la Palabra en este viernes ya 27 de junio, conversando con el doctor Jorge Las Heras, quien es miembro de la Academia Chilena de Medicina. Él es argentino, de hecho, pero ya estás acá. De origen, pero chileno de corazón y nacionalizado. Maravilloso. Estábamos hablando justamente si le gustaba o no el fútbol, para el juego no tan importante de la selección chilena el día de mañana. Bueno, y estamos hablando, por supuesto, acá en el programa en torno a la hiperconectividad, particularmente de los niños
y adolescente, y por qué no decirlo, de los padres también de estos niños y adolescentes, que justamente son el ejemplo a seguir. O la despreocupación de muchos padres que por flojera, por comodidad o porque realmente implica, ¿no?, un esfuerzo extra, estar atentos, ¿no?, a cuánto y cómo usan las nuevas tecnologías nuestros hijos. Al respecto te quería preguntar algo que me llama la atención y que se ve en los medios de comunicación a través de la publicidad, en revistas, en las redes sociales también, donde muchos padres también chochean, están un poquito orgullosos de repente cuando su guagua, un bebé, ¿no?, así realmente muy chiquitito, y en vez de estar ahí con el chupete, con el biberón o con el jueguito, están con una tablet, están con un teléfono inteligente y empiezan desde esa edad incluso. O sea, yo conozco, tengo amigos que justamente trabajan en todo el tema informático, que a sus hijos de 1 o 2 años le han regalado un iPad de regalo de Navidad y chochea, y él no es una excepción. Entonces, ¿qué pasa ahí justamente con esa edad? A propósito de lo que tú me comentabas, que se recomienda que por lo menos hasta los 2 primeros años de vida no tengamos exposición a la televisión. ¿Qué pasa entonces con estos dispositivos móviles? Sí, bueno, esa es una recomendación que surgió de la Academia Americana y Canadiense de Pediatría, efectivamente, que los menores de 2 años no debieran tener incluso acceso a la televisión directamente. Entonces, yo creo que acá hay un tema, obviamente, la gente porque no valora ni mide cuál puede ser el efecto que tiene el uso de estos sistemas, ¿no es cierto?, para nuestros jóvenes. Exactamente. Porque ustedes comprenderán que si un niño de 2 años, de 1 año y medio, está manejando un iPad, está dejando de hacer otras cosas, porque lo que significa el aprendizaje, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un infante, va de cosas tan simples como aprender a caminar, ¿no es cierto?, a controlar sus esfínteres, temas motrices, a tener cómo atarse a los cordones del zapato. O sea, claro, ustedes también saben que los niños los tiran a la piscina al año y pueden nadar eventualmente, pero tampoco no es la idea, ¿no es cierto? Hay ciertas etapas donde un niño debiera hacer cosas de niño, y yo no siento de que el manejo de un iPad signifique ser una cosa de niño, porque los niños juegan con cubos, juegan con autitos, juegan con cosas que son más simples, pero que tienen que ver con un desarrollo coordinado y yo diría secuencial de la maduración cerebral. Y yo me temo que si nosotros estamos induciendo de tan chicos a estos niñitos, a estos infantes, ¿no es cierto?, a hacer uso de sistemas tecnológicos tan avanzados, los resultados de esto no los conocemos. O sea, ¿qué efecto puede tener esto en la actitud del niño con el paso de los años? Creo que va a ser un tema de estudios de los próximos decenios, porque seguramente va a haber problemas de ese tipo. Y a propósito, Jorge, justamente de lo que se está empezando a advertir, la Wi-Fi. He visto también noticias donde en otros países y sobre todo en zonas donde hay niños, ¿no?, en establecimientos escolares está prohibida o porque genera también algunos daños. Y por otro lado también las personas que duermen con su dispositivo móvil, ¿no?, que también justamente tiene acceso a internet por lo mismo, la misma tecnología, al lado en el velador, ¿no?, duermen en el mismo espacio, muy cercano. Se está advirtiendo daños, hay preocupación, hay algunas luces ahí que nosotros podamos advertir justamente, o estamos demasiado ignorantes respecto a este tema. Bueno, ese tema de dormir con el teléfono es un tema muy, muy curioso porque, bueno, yo tengo en una de las charlas que yo doy sobre este tema, tengo una foto precisamente del niño durmiendo con el smartphone en la almohada al lado. ¿En la almohada? Claro, al lado porque se durmió hablando, ¿cierto? Y claro, bueno, y eso es natural que ocurra. Hay muchos estudios que se han hecho en relación con la emisión de las ondas de los teléfonos celulares, ¿cierto? Esto ha tenido idas y vueltas. En un comienzo se empezó a hablar con preocupación de que esto podía llegar a producir tumores cerebrales cuando había un uso excesivo. Después se descartó y los últimos estudios vuelven de nuevo con el tema. O sea, aparentemente habría algún efecto de las ondas que emite, ¿no es cierto?, un teléfono celular en el desarrollo del cerebro y eventualmente podrían inducir el desarrollo de tumores. O sea, no es un tema menor. Yo la verdad que no correría el riesgo, porque claro, los estudios son estudios y siempre hay estadísticas, ¿no es cierto?, y hay porcentajes, pero yo creo que si hay una posibilidad de riesgo, es para preocuparse. O sea, no debiera ser tan indiscriminado el uso de esto. Ahora, por otro lado, yo creo, ¿no es cierto?, de que
el uso de un elemento técnico, ¿no es cierto?, que no es parte del cuerpo. O sea, que estos niños casi lo incorporan como si fuera una mano más, un dedo más o un oído, no sé, una parte del cuerpo. También es preocupante. Porque precisamente el no uso, y ahí viene el tema de la abstinencia, y viene el tema de la dependencia, porque cuando se acostumbran tanto con esto, y eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Si uno está acostumbrado a usar un tipo de instrumento y de golpe lo deja de usar y se da cuenta que algo le falta. Y con esto pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que nosotros todavía hay muy pocos estudios hechos seriamente sobre cuáles son los efectos. Yo diría que los únicos países donde se ha tomado seriamente, esto es en Europa, hay un estudio que se llama EU Kids, que son niños de Europa, que ha sido, digamos, encabezado por en realidad una experta en comunicación, Sonia Livingston, que es una inglesa que ha hecho este estudio en varios países, y donde efectivamente ahí es donde se ha estudiado a fondo cuáles son los efectos que esto puede tener, por ejemplo, el efecto sobre la escolaridad, efectos sobre la agresividad, efectos sobre el consumo de drogas, ¿no es cierto?, el desarrollo de ciertas psicopatologías, ¿no es cierto? Este tema, perdón, te interrumpo, relacionado con consumo de drogas, tiene justamente con la dependencia, con generar hábitos de dependencia y por lo tanto de adicción. Bueno, y además que tiene que ver se establecen en las redes grupos de consumo. O sea, está lleno de redes, no hablemos ya de la marihuana, que todo el mundo la conoce, pero hay otras drogas más donde también uno se puede meter en la página y decir cómo se consume, de dónde se consigue, de qué forma se hace. Entonces, un joven que tenga predisposición, sin duda, ¿no es cierto?, tiene mucho más posibilidades de desarrollar una drogadicción que un joven que no está metido en esto todo el día, ¿no es cierto? Así que hay muchos riesgos, y yo creo que en ese sentido los padres no tienen conciencia de eso. O sea, los padres creen que esto es el jueguito nomás de pasarle el celular o pasarle el iPad, ¿no es cierto?, dejar que jueguen ahí, pero no miden ni claramente tienen claro todo lo que eso le puede significar en el futuro. O sea, nuevamente apelar a la cultura preventiva, sobre todo cuando estamos todavía de alguna forma iniciando este proceso, no sabemos las consecuencias reales que va a tener en nuestra fisiología, en nuestras formas conductuales, es algo que ya estamos advirtiendo claramente. Y esto a propósito también de los indicadores, ¿no?, que justamente hoy revela el diario El Mercurio en su portada, y que hacía mención nuestro invitado al comienzo del programa, que dice: por primera vez, más de la mitad de la población chilena tiene internet, el 74,5% de las conexiones a la red se realizan por celulares, principalmente smartphones, y la industria local muestra un crecimiento de contratos del 39% anual desde el 2010 a la fecha. También prevén que la penetración de Internet llegará al 60% de la población al término de este año, y el número de abonados a servicios de televisión satelital superó también al de clientes de televisión por cable. Bueno, ahí son algunos indicadores que da después de este catastro, ¿no?, que hizo la Subsecretaría de Telecomunicaciones en marzo del 2014. Ahora, claro, estos son datos cuantitativos, son datos duros propiamente tal, que no hacen un análisis mayor, pero a propósito de estos números podemos obviamente ir correlacionando, en este caso, los efectos, el impacto, ¿no?, que va generando esta hiperconectividad. Vamos a la última pausa musical y regresamos aquí en Usted Tiene la Palabra cuando son las 9:41. 10:45 y continuamos aquí en Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago, la 94.5 FM, 124 en AM para los románticos, y además que tiene muy buen alcance y la amplitud modulada, y también nuestra versión online de www.radiousach.cl para que nos escuchen de todos los rincones del mundo, ¿no es cierto?, de este planeta. Te invitamos a ponerte los audífonos, le digo a nuestro invitado que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros, el doctor Jorge Heras, quien viene a hablarnos del impacto, sobre todo las consecuencias médicas, los estudios que se están haciendo al respecto, las advertencias, para poder en el fondo advertir los daños, posibles daños, ¿no?, que puede generar la hiperconectividad, que es un tema de preocupación. Ha sido, ¿no es cierto?, en el último tiempo desde el área más psicológica, de alguna forma, comunicacional, familiar, obviamente, en torno a los vínculos, pero también tiene un impacto que se está viendo y observando a nivel ya más médico, ¿no?, y que está en su integridad, ¿no?, de lo que es el ser. Tenemos una llamada telefónica a esta hora. Muy buenos días. Buenos días.
¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar o comentar sobre el tema que estamos abordando el día de hoy? Por favor, doctor, quiero hacerle una consulta. Mire, yo conozco de estudios en que los niños expuestos a la televisión los primeros años produce esquizofrenia debido a que ellos no pueden ver, o sea, no pueden tenerlo cerca para verlo y tocar. Entonces, ¿qué sabe usted de esto y si es cierto? O sea, ¿qué tanto el daño que puede ocurrir de no tener lo inmediato el niño? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta y por también compartir esta información con nosotros. ¿Qué puedes decir, Jorge? Bueno, yo creo que hay que ser un poquito cuidadoso, ¿no es cierto? Porque hay muchos estudios en la literatura médica donde uno encuentra a veces hallazgos que no necesariamente representan una realidad. Es probable, efectivamente, que en algunos niños que tengan predisposición, especialmente predisposición genética, el uso excesivo, ¿no es cierto?, de exhibición frente a las múltiples pantallas pudiera desencadenar un problema psiquiátrico. Pero yo creo que no es un tema como para darle demasiada relevancia en términos de que sea la razón por la cual uno pudiera prohibirle a un niño mirar sus programas favoritos en la televisión. Es un tema que, como le digo, yo no lo excluyo. Yo creo que hay mucha bibliografía en la literatura médica que no siempre es posible de reproducir o es comparable o son casos aislados. Así que yo le daría, sobre todo, lo haría ver como una posibilidad, ¿no? Pero no un problema real. Por último, Jorge, para terminar, cuando faltan ya 12 minutos para las 10 de la mañana, ¿cuáles son, digamos, las preocupaciones venideras de alguna forma, o las acciones más bien, se están realizando, en este caso, no solo desde la pediatría propiamente tal, ¿no es cierto?, que es tu finalmente área, ¿no?, de expertise, sino también desde alguna interdisciplinariedad, ¿no es cierto?, con psicólogos o con gente de distintas áreas que están abordando estos temas, estudios, me imagino, preliminares, para también llevarlas a futuras investigaciones que den algo más concreto para tener ya una cultura no solamente reactiva, como se da en nuestro país, sino preventiva. Bueno, yo lo miraría desde 3 puntos de vista. Uno es el punto de vista, digamos, de los padres. O sea, el padre ¿cuál es la actitud que debiera asumir un padre frente a un niño con estos problemas? Bueno, es distinto, ¿no es cierto?, si el niño es un niño pequeño, un niño, digamos, que tiene menos, que no es adolescente ya, que no tiene acceso libre, digamos, a la salida o que tiene otros lugares de encuentro, ¿no? Claro, donde claramente el padre sí puede intervenir y el padre tiene la responsabilidad por lo menos de regularle al niño el uso de esto, puede perfectamente ponerle cierto control, cierto número de horas, decir tú vas a usar el teléfono hasta cierta hora, no te vas a ir a dormir con el teléfono, ¿no es cierto?, de manera de que es una manera de marcarle un poco, de rayarle un poco la cancha, hacerle ver de que esto no es totalmente libre y de que requiere un cierto control y conversar. Yo creo que es muy importante conversar con los hijos, hacerle ver los riesgos, los peligros, porque en el fondo a los jóvenes, más que castigarlo, todos sabemos que los castigos no siempre son eficientes. En cambio, una buena conversación, si el padre es consecuente y no hace lo mismo que no le gusta que haga el niño, si está todo el día él con el celular va a ser muy difícil que lo convenza que no lo use. El hijo es como el padre que fuma, ¿no es cierto? Es muy difícil que le prohíba fumar al hico. Entonces con esto es un poco lo mismo. El segundo espacio es en los colegios. Yo creo que en los colegios debiera haber un poco más de educación a este nivel. Yo creo que este tema no se discute en los colegios. Los profesores también hacen uso abusivo de Internet, como ver los mismos profesores en los tiempos libres metidos en su teléfono, igual que los jóvenes. Y este tema se debiera discutir, de qué manera ayudar a los jóvenes a estar en la red. Y en tercer lugar, las políticas públicas. Yo creo que existe una responsabilidad de gobierno, no solamente en regular la parte técnica del uso de Internet, como puede ser esto que acabamos de ver que salió en Mercurio, sino también los contenidos. De qué manera, ¿no es cierto?, la sociedad tiene la responsabilidad de establecer algún tipo de control sobre contenidos que son efectivamente dañinos para la salud. Perfecto. Parece que tenemos una llamada telefónica, Camila, ¿sí? Ok, tenemos ahí una llamada telefónica, la última del día, para ir finalizando también el programa. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Doctor, mire, le quería consultar algo en relación a lo que usted está hablando en este momento, ya que yo tengo una hermana pequeña que está prácticamente todo el día conectada al celular, y
Y el problema es que si yo la desvinculo del celular, ella queda totalmente anexada también de su comunidad en el colegio. O sea, de otras formas, ella quedaría totalmente fuera de las conversaciones, de lo que hacen las niñas en su colegio, porque prácticamente es la forma que ellas tienen de comunicarse, más que juntarse, más que ir a fiesta, ellas prácticamente todo el día están conectadas. Entonces, eso también le está afectando de repente las horas de sueño, porque se va muy tarde a la cama. Entonces me gustaría que usted me ayudara como a tratar de orientarla, qué se podría decir, cómo podría conversar con ella. Bueno, eso yo lo mencioné, lo que usted está planteando, ¿no es cierto? Yo creo que debe ser una pregunta que se hacen muchísimos padres. Gracias por el llamado. Muchísimos padres. O sea, en primer lugar, es imposible, ¿no es cierto?, reemplazar hoy algo que llegó para quedarse. O sea, las redes sociales hoy se establecen a través de Internet y van a seguir estableciéndose. Y yo creo que nos guste o no nos guste, nuestros jóvenes van a seguir conectados a través de su celular. Lo que hay que hacer con estos jóvenes es conversar, hacerles ver lo importante que es socializar a través de otras formas. O sea, hacerlo en la familia, con sus hermanos, con sus padres, ¿no es cierto? Y a su vez, hacerlo con los propios jóvenes con los que están interactuando a través de la red. O sea, a través de fiestas, a través de actividades en los colegios. Por eso insisto en que la responsabilidad que tienen también los profesores. No son solamente los padres los que pueden intervenir en esto, sino los profesores. Lo que está pasando con Internet es un poco lo que pasó con el cigarrillo en los colegios. O sea, los jóvenes fumaban y los profesores fumaban y los profesores no querían que se hiciera ninguna intervención porque los iban de alguna manera a inhibir a ellos a seguir fumando. Hoy, gracias a la ley que hay en el gobierno, ¿no es cierto?, de la prohibición de fumar en los colegios, no fuman los niños y no fuman los profesores. Y yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. El gobierno debiera de alguna manera dar instrucciones, el Ministerio de Educación, de cómo darle conocimiento a los jóvenes de un uso apropiado de la red, de cómo establecer redes sociales que sean razonables, que permitan socializar a los jóvenes y no transformarlos en autómatas, ¿no es cierto?, dependientes de un teléfono celular. Excelente. Doctor Jorge Heras, Las Heras, ¿no?, miembro, ¿no es cierto?, de nuestra Academia Chilena de Medicina. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros aquí en Usted Tiene la Palabra sobre la visión que se tiene hoy desde la medicina en torno a esta hiperconectividad que se tiende a veces a tildar, ¿no? Y ahí está el riesgo de una adicción, una dependencia en este caso a Internet. Muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana. Gracias a ustedes y realmente yo creo que es una gran oportunidad que la gente tome conciencia de esto, porque en el fondo lo que está en juego un poco es las nuevas generaciones, que cada día van a estar más conectadas a la red y cada día van a tener sistemas donde nosotros, los ancianos, prácticamente vamos a tener cero conocimiento de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias, que tengas un lindo fin de semana y nosotros nos vamos antes recordándole de una información, de un